Hola amigos, en esta oportunidad vamos a ver razones y proporciones. Primero vamos a partir qué es lo que es una razón. Una razón es una comparación entre dos cantidades de una misma especie. Dos cantidades. Esta comparación va a ser a través de una diferencia o un cociente. Si es a través de una diferencia, podemos por ejemplo decir Juan tiene 12 años más que Pedro. Es por diferencia, por resta de las edades. Pero si es por cociente, en este ejemplo tenemos Juan es a la edad de Pedro como 3:1. Se lee así, 3:1. ¿Qué podemos decir? La razón es una comparación por cociente. La razón entre dos cantidades A y B se compara de la forma A, dos puntitos B, y se lee A es a B. Si estas dos son dos cantidades, por ejemplo, 3:1, esto es un cociente. Cociente quiere decir 3 dividido en 1, que es una fracción. Escribir una razón como fracción es posible, pero teniendo en cuenta que es una comparación entre dos cantidades. Esto tiene 3, este tendrá 1, y se escribe 3:1 como forma de fracción. Si es fracción, la podemos simplificar o amplificar. También vamos a ver un ejemplo de eso, cuando la fracción la podemos amplificar o simplificar. También pueden existir más de dos razones, y estas se llaman múltiplos. A es a B como es a C. A es a B como es a C. Entonces tengo A, B, C. Podemos tener A, B, C y D, y entre otras. Vamos a hacer un ejemplo de estos. Veamos este ejemplo de razones. Las edades de dos hermanos están en la razón 3:5 y la suma de sus edades es 32 años. ¿Qué edad tiene cada uno? Bueno, para enfrentar este tipo de problemas tenemos que ver la variable 3:5. Variable A, variable B. 3 y 5. 3:5. Bien, como la suma tiene que dar 32, entonces podemos decir que esto va variando en una forma proporcional. 3, 6, aumentó por 2, y esto sería por 2, 10. También, en la misma razón, 6 décimos es lo mismo que decir 3/5. Acá la suma sigue siendo, no es 32. Veamos, 9 es a 15. 9 es a 15, está en la misma razón, 3:5. Si la simplificamos, veamos otro ejemplo. 12 es a 20. Entonces, 12 más 3 serían 15, 20 más 5 serían 25. Bueno, y la idea es encontrar que la suma sea 32. Bien, ¿cuál de ellos en la suma es 32? Aquí me va a dar 8, aquí me va a dar 16, aquí me va a dar 24, aquí me va a dar 32. ¿A quién logramos? Entonces, ¿cuál es la edad que tiene cada uno? Uno tendrá 12 y el otro tendrá 20. Y está en la razón 3:5. Esta es una forma de representar la edad por proporcionalidad o por la tabla del 3 o por la tabla del 5. Bien, pero hay otra forma donde podemos hacer lo mismo sin hacer esta tablita. ¿Qué quiere decir? Si, como está en la razón 3:5, quiere decir, para este hermano le corresponden 3 partes de un total, y para él le corresponden 5 partes del total. Pero como la suma, dice acá, la suma es 32, lo vamos a igualar a 32 años. Resolvemos esta ecuación. 3x más 5x, 8x es igual a 32. X es igual a 4. Bien, como al primer hermano le tocó 3 de 4 partes, vamos a hacer 3 por 4, 12. ¿Por qué por 4? Porque el resultado de cada parte es 4. Y este tendrá 5 de 4, 5 por 4, 20. Y obviamente la suma es 32.
hacerlo por amplificación de las variables 3 a 5 o hacerla por la ecuación, va a dar el mismo resultado. Veamos este segundo ejemplo de geometría y razón. Los ángulos interiores del triángulo ABC están en la razón 2 es a 3 es a 4. 2 es a 3 es a 4. La pregunta es, ¿cuánto mide cada ángulo? Bien, si los ángulos interiores son alfa, beta y gamma, estos ángulos alfa, beta y gamma están en la razón 2 es a 3 es a 4. ¿Qué quiere decir? Que para el ángulo alfa le corresponden 2 partes, para el ángulo beta le corresponden 3 partes y para el ángulo gamma le corresponden 4 partes. Ahora bien, sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre va a ser 180. Entonces esto lo vamos a llevar a la suma de 180. Habíamos dicho que para el ángulo alfa le corresponden 2 partes, más el beta le corresponden 3 partes y gamma le corresponden 4 partes. Y la suma de los 3 ángulos es 180. Toda la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. Veamos. 2x más 3x más 7x, perdón, más 4x serían 9x es igual a 180. Entonces, x es igual a 20. Bien, como x 20, y habíamos dicho que a alfa le corresponden 2 veces x, pero x es 20. Y 2 por 20, 40. Beta le corresponden 3 partes, y 3 por 20, 60. Y gamma le corresponden 4 partes, y 4 por 2, 8. La suma es 180 grados. Entonces, para cada ángulo sería ángulo alfa 40 grados, para el ángulo beta 60 grados y para el ángulo gamma 80 grados.